Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos el Vaticano, donde se ha anunciado que el Papa Francisco se reunirá con al-Sistani en Irak. El Vaticano continúa los preparativos del viaje del Papa a Irak, que debería realizarse del 5 al 8 de marzo. El cardenal de Bagdad, el patriarca Luis Rafael Sacco, ha anunciado que el Papa visitará también la ciudad santa de Nayaf, la tercera para los chiitas después de la Meca y Jerusalén. Allí se reunirá en privado con Ali al-Sistani, el líder chiita con más seguidores del mundo y con gran influencia moral y política en el país. Abordarán juntos el documento sobre la fraternidad humana universal que Francisco ya firmó con el principal referente para los musulmanes suníes. Una etapa importantísima con repercusiones en todo el mundo islámico, pues entre el 15 y el 25% de los musulmanes son chiitas y están principalmente en Irán, Irak y Azerbaiyán. El gran ayatolá iraquí tiene 90 años, es uno de los impulsores del proceso constitucional en Irak y llama a sus seguidores a rechazar la violencia y a no responder a los ataques de suníes. El Papa Francisco ha dedicado el año 2021 para fortalecer la familia. Quizá haya escuchado que la familia que reza unida permanece unida, pero ¿ha oído que jugar juntos y apoyarse mutuamente son también formas eficaces de mantener unida la familia? Estas son las 3 sugerencias que plantea un panel de expertos en familia en la última conversación de Round Report Premium, dedicada al fortalecimiento de la familia. Dadas las presiones a las que nos enfrentamos hoy en día, las familias no pueden salir adelante a menos que haya una verdadera apertura a la gracia. Y ese tipo de gracia viene precisamente a través de la oración. Creo que rezar es una gran manera de ayudar a fortalecer la familia y mantenerlas unidas. Ves esa cercanía cuando ves a estas familias que salen a hacer actividades físicas, por ejemplo, jugar juntos baloncesto, cantar o tocar algún instrumento musical juntos. Por supuesto, ninguna familia puede salir adelante sin una mano amiga que les apoye. Se supone que puedes pensar en tus padres, en tus hermanos y decir, veo en ellos el reflejo del amor de Dios y que Jesús no es algo de hace 2000 años. Veo algo extraordinario aquí. Tal vez lo veo en un amigo o tal vez no, pero lo veo en mi familia, que me apoya cuando algo ha ido terriblemente mal. Uno de los 9 hijos de este matrimonio aportó la perspectiva de un joven para fortalecer la familia. Es todo un reto. En las familias se ve lo mejor y lo peor de cada uno. Es importante reconocer que las cosas no siempre irán bien, pero hay que buscar esforzarse. Para ayudar a buscar el bien de las familias, el Papa ha convocado este año dedicado precisamente a fortalecerla. Fin d'ora invito a tutti ad aderire alle iniziative che verranno promosse nel corso dell'anno e saranno coordinate dal Dicastero per i laici, famiglia e vita. El año de la familia comenzará el 19 de marzo y concluirá el 26 de junio de 2022 con el 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma. Carlo Petrini y ese nuevo humanismo que ha nacido de Laudato Si. L'enciclica Laudato Si è un documento che cambia profondamente l'approccio ecologico. Innanzitutto bisogna dire che non è un'enciclica verde, non è un'enciclica ambientale, ma un'enciclica sociale a tutto tondo. E secondariamente questa idea dell'ecologia integrale che vede fortemente le connessioni tra la sofferenza dell'ambiente e la sofferenza dell'umanità è la grande, straordinaria riflessione che Papa Francesco consegna al mondo e che è anche un problema di lavoro per migliorare questo stato di cose. Bisogna che
rimettiamo in discussione un certo tipo di economia, che rimettiamo in discussione certi valori come per esempio proprio in campo economico la primogenitura del profitto su tutto e incominciare a ragionare sui beni comuni, sui beni relazionali. Cambiare questi paradigmi è un'impresa difficile e abbiamo bisogno quindi di un nuovo umanesimo, di una nuova riflessione che sia il segno dei tempi. La Laudato Si è l'inizio di un nuovo umanesimo. L'esigenza che noi tutti avvertiamo è che questo cambiamento non è destinato ai soggetti politici che hanno influenza nel mondo della cultura e della politica, ma è viceversa un atteggiamento che riguarda tutti. E proprio questo atteggiamento verso tutti ci porta a considerare quanto anche le piccole cose possono divenire sostanza e anche capacità, opportunità di trasformazione e rendere soggetti attivi anche gli umili. Ogni persona, a partire dal proprio quotidiano, può diventare un protagonista di questo cambiamento. Questa es la belleza del Laudato Si. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando nosotros el capítulo 4 de San Marcos. Y ahora el Señor nos presenta el reino de los cielos y que se parece como a ese granito de mostaza que cuando se siembra es muy pequeñito, pero que cuando comienza a germinar y a crecer se vuelve un árbol robusto y grande. Hoy el Señor nos invita a que la semilla que es su palabra, que aunque es pequeña entre comillas, pero que una vez sembrada en nuestro ser, en nuestro corazón, germina y se hace grande. Y la gloria de Dios se manifiesta a través de las señales, a través del ejemplo de vida, a través de la palabra que nosotros pronunciamos ante los demás. Sí, algunas veces decimos, mira esa persona tan sencilla, tan humilde, pero de repente su testimonio de vida, su palabra, comienza a resplandecer. Se ve grandísimo, porque es la obra de Dios, no la nuestra. Es Dios con su gracia el que hace que su palabra en nosotros produzca frutos, sea inmensa, sea grande, sea poderosa. Y es por eso es que nosotros damos testimonio firme de esta grandeza del Señor. Y así es el reino de los cielos. Ese reino de los cielos que va creando en nosotros las condiciones para el cambio de rumbo, de dirección, de pensamiento, de actitud, de acción. Es el reino de los cielos que nos invita a nosotros a darlo todo por los pobres, los marginados, los necesitados, los olvidados. Es el reino de los cielos el que nos motiva, porque nosotros más que el mismo Cristo Jesús. Que el Señor nos dé la gracia de poder descubrir el reino de los cielos en nuestra vida y en la vida de los demás. Que así sea. Estados Unidos emite alerta máxima ante posibles acciones violentas de grupos extremistas domésticos.
Por primera vez en su historia, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un boletín de terrorismo nacional que alerta sobre extremistas domésticos violentos quienes podrían ejecutar ataques en las próximas semanas, indicando que los hechos del 6 de enero habrían incrementado las tensiones. Con estos grupos, especialmente los grupos de extrema violencia doméstico, es que está pasando ahorita lo que se llama una evolución militante. Así lo explicó a La Voz de América Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien señala que se desarrolla al margen de las actividades de grupos cuyos miembros hacen uso de su derecho a la protesta. Según el boletín, están motivados por el enojo frente a las restricciones impuestas por la pandemia, el resultado de las elecciones y el uso de fuerza por parte de la policía. Hay una línea muy fina donde se vuelve a una acción violenta. Eso es la evolución militante. Entonces yo creo que está pasando tanto en la izquierda como en la derecha y por lo tanto las autoridades quieren poner esa alerta al público. La Casa Blanca también ha reconocido esta situación, según la secretaria de prensa Jen Psaki. El aumento del extremismo violento doméstico es una amenaza grave y creciente para la seguridad nacional. La administración Biden enfrentará esta amenaza con los necesarios recursos y firmeza. Umire resaltó la importancia de no identificar grupos para así evitar la politización de las mismas, mientras explicó cómo se puede combatir. Tienes que entender por qué este grupo tiene ese descontento y por qué lo quieren manifestar de una forma militante. Eso es muy importante. El segundo es el aspecto de desinformación. Desinformación es una arma prácticamente que se utiliza para radicalizar ciertos segmentos de la población. Hace un año fue la última vez que se emitió una alerta de este tipo. Fue sobre las posibles represalias de Irán después que Estados Unidos ultimó al comandante iraní Qasem Soleimani. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Analistas aseguran que El Salvador está estancado en la lucha contra la corrupción. Este índice fue elaborado con información de hechos ocurridos durante el 2019. El estudio se hizo en 180 países y el promedio sobre la percepción de la corrupción es de 43 puntos. El Salvador se encuentra 7 puntos más abajo. Hay de alguna manera un estancamiento, digamos, en materia de percepción de la corrupción. Aunque el país está entre los mejores evaluados a nivel de Centroamérica, la posición no es nada halagadora, dice Funde, y podría empeorar, según lo explica Giovanni Fuentes. Si tenemos un gobierno que constantemente amenaza con el ejército y se mofa constantemente en redes sociales que puede y tiene el poder sobre el ejército, es una situación que obviamente puede afectar. Y sobre todo, si lograra el partido en el gobierno tener una mayoría calificada o absoluta, digamos, en la Asamblea Legislativa, sin duda será una amenaza para todo lo que en materia de transparencia se ha logrado, se ha conquistado en los últimos años. Además, el informe todavía no toma en cuenta las irregularidades ni las denuncias de posibles actos de corrupción ocurridos durante los meses de pandemia, que están relacionados con mal manejo en el uso de los fondos, así como falta de transparencia y de rendición de cuentas sobre los recursos públicos destinados a enfrentar la COVID-19. Y es importante tener esto en cuenta porque este año hemos tenido millones de dólares disponibles para la atención de la emergencia. En América Latina, los países con mejores resultados son Canadá con 77 puntos, Uruguay con 71, le sigue Chile y Estados Unidos. En el otro extremo, como los peores, están Guatemala con 25 puntos, Honduras con 24, Nicaragua con 22 y Venezuela con 15 puntos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. En primer lugar, este día 29 de enero vamos a dar el informe que nos transmite el Ministerio de Salud sobre los fallecidos. Durante toda la pandemia han fallecido 40.000
484 personas. Y en las últimas 24 horas han fallecido 212 personas, 47 más que ayer. Es decir, que vamos progresando en el mal, en el contagio y en la muerte. Nos unimos a todos los que sufren, oramos por todos ellos. El gobierno ha publicado ya oficialmente las actividades que se pueden hacer durante la cuarentena. Se están recogiendo firmas para que el Tribunal Constitucional observe el decreto por el cual la SUNAT puede, según ese decreto, entrar en las cuentas bancarias donde haya más de 30.800 soles. Hay muchos que no están de acuerdo porque es como violar el secreto profesional, el derecho que tiene todo el mundo a tener el secreto de sus ahorros o de sus ganancias. Se está recomendando mucho el usar la mascarilla y las mascarillas de tela que se laven cada día. El alcalde de Machu Picchu, ese gran lugar histórico y a la vez de gran turismo, pues ha pedido que el gobierno les ayude porque se van a morir de hambre, dado que no hay las entradas que antes había. También la agrupación Renovación Popular, que está liderada por Rafael López Aliaga, este candidato presidencial que defiende la familia, defiende la vida, defiende los grandes valores, no ha querido firmar el pacto de ética porque dice que los componentes son de filosofía marxista y él no puede entrar ahí. Él, con su conciencia bien formada, va también a defender el respeto y la transparencia en las próximas elecciones, que serán el 11 de abril, solo a 72 días desde el día de hoy. Las personas que tienen problemas emocionales, que quizás son muchas, tienen una posibilidad, es de llamar al número 113, opción 5, y ahí les van a atender gratuitamente. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Este es el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas sobre diferentes situaciones que afectan al mundo. Today, we honor the memory of the 6 million Jews and millions of others who were systematically murdered in the Holocaust by the Nazis and their collaborators. This year's anniversary takes place under the shadow of the COVID-19 pandemic, which has revealed long-standing fractures and injustices in our societies and contributed to a resurgence in anti-Semitism and xenophobia. The Holocaust was the culmination of 2 millennia of discrimination, attacks, expulsions, and periodic mass killings of Jews. It should have ended anti-Semitism for good, but it did not. Anti-Semitism, unfortunately, remains alive and well. Today, white supremacists and neo-Nazis are resurgent, organizing and recruiting across borders, intensifying their efforts to deny, distort, and rewrite history, including the Holocaust. The COVID-19 pandemic has given them new opportunities to target minorities based on religion, race, ethnicity, nationality, sexual orientation, disability, and immigration status. We must make urgent joint efforts to stop them. As we consider the recovery from the COVID-19 pandemic, we must address the fragilities and gaps exposed by the pandemic and strengthen our mutual bonds based on our common humanity. This year must be a year of healing. Healing from the pandemic and healing our broken societies in which hatred has all too easily taken root.
As we remember those who died in the Holocaust and honor the survivors, our best tribute is the creation of a world of equality, justice and dignity for all. Hoy, 29 de enero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Pedro Nolasco. Conozcamos su historia. Durante 15 años, con su propio patrimonio y la ayuda de sus amigos, había logrado rescatar de las manos de los moros a miles de prisioneros cristianos que se consumían en las mazmorras del norte de África, pero ya no tenía recursos para continuar con esa misión. Y por eso el comerciante Pedro Nolasco estaba a punto de tirar la toalla. La razón le advertía que la magnitud del problema era superior a sus esfuerzos. Pero resulta que su corazón le recordaba constantemente las palabras de Jesús. Estuve preso y me fuisteis a visitar. Todo el bien que le habéis hecho a cada uno de estos necesitados, lo recibo como si no lo hubierais hecho a mí mismo. Y en medio de su desolación, puso sus esperanzas a los pies de la Virgen, que no tardó en responderle, porque la noche del 2 de agosto de 1218 se le apareció y le dijo que no tuviera miedo de fundar una orden dedicada a la redención de los cautivos. Al otro día, Pedro Nolasco se entrevistó con el rey Jaime I de Aragón, a quien quería transmitirle el mensaje, y se quedó de una pieza al saber que el soberano había tenido la misma visión. Y juntos fueron a consultarle a San Raimundo de Peñafort, que a la sazón era el archidiácono de la Catedral de Barcelona, y cuál no sería el asombro de ambos al saber que la Santísima Virgen le dio el mismo mensaje y a la misma hora que a ellos a Peñafort. Una semana después, el arzobispo de Barcelona, Berengario de Paulou, presidió la ceremonia de la creación de la Orden de la Virgen María de la Merced de la Redención de Cautivos, cuyos miembros en adelante fueron conocidos como mercedarios. Pedro Nolasco, nacido en Barcelona, España, entre los años 1180 y 1182, creció en un piadoso ambiente cristiano y aunque tuvo una educación básica, desde muy temprano aprendió de su padre la profesión de mercader, de tal forma que cuando contaba 15 años, al morir su progenitor, asumió la dirección del negocio familiar y en esa condición visitó el norte de África para negociar con los moros y por eso pudo constatar las deplorables condiciones en las que vivían los prisioneros cristianos, situación que le cambió la vida radicalmente, porque a su regreso a Barcelona, con el permiso de su madre, Pedro Nolasco vendió buena parte de sus bienes y con lo producido logró rescatar a 300 cautivos. Atraídos por su altruismo, varios mercaderes se le unieron y juntos destinaban buena parte de sus ventas para pagar los onerosos rescates. Establecieron casas de acogidas en las que los recién liberados recibían ropa, alimentos, cuidados médicos, asistencia espiritual, hasta que se recuperaban física y espiritualmente. Pero luego de 15 años de ardua y callada labor, el entusiasmo de los colaboradores y los recursos se agotaron y entonces Pedro Nolasco se vio enfrentado a la disyuntiva de renunciar a su misión e ingresar a un convento o sostener la caña sin tener con qué. En esas se le apareció la Virgen. Una vez constituida la Orden de los Mercedarios, cuyos miembros deberían tomar el lugar del cautivo si no tenían dinero para pagar el rescate, era uno de sus votos. El rey Jaime I de Aragón le donó a San Pedro Nolasco el hospital de Santa Eulalia, que en adelante fue el cuartel general de sus operaciones y centro de acogida de los rescatados. El entusiasmo que despertó la obra se tradujo en la ayuda masiva de la ciudadanía de Barcelona y de la de Valencia, que también le abrió sus puertas. En cuestión de pocos años, San Pedro Nolasco, como superior general, fundó 18 conventos y el número de monjes llegó hasta 100. Eso le permitió crear una eficiente red de recolección de fondos en otras ciudades. Todo eso contribuyó para que el Papa Gregorio IX aprobara oficialmente la Orden de los Mercedarios en 1235, y así la congregación amplió su radio de acción a Francia y a otros países, lo cual se reflejó en el aumento de los presos liberados, cuyo número, calculan los mismos mercedarios, ascendió a 80.000, cifra contada a partir del primer rescate efectuado por San Pedro Nolasco y hasta el día de su muerte acaecida en Barcelona el 6 de mayo de 1245. Fue canonizado por el Papa Urbano VIII en 1628. Por eso hoy, 29 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Pedro Nolasco que nos rescate de la prisión del pecado. Y para finalizar el noticiero del día de hoy,
les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de enero, que es al servicio de la fraternidad. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, y no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.